¿sí? La pila es una estructura que se puede implementar sobre, por ejemplo, un arreglo. O sea, hay otras estructuras de base sobre las que se pueden implementar la estructura pila. Tiene que ver con la funcionalidad que se le va a dar a esta estructura, ¿sí? O sea, el arreglo es una estructura de datos, pero cuando funciona de una determinada manera, se comporta como otra estructura de datos. En el caso de la pila, creo que muy probablemente les hayan mencionado que es una pila y que es una cola. No sé si alguna vez charlado. Lo que es LIFO y FIFO. En ¿cómo se llama? En la materia sistema operativo. No sé si hablaron de eso. Sí, first in, first out. Efectivamente. Bien, perfecto. Sí, se utiliza mucho en el sistema operativo. Son estructuras muy elementales. Las pilas y las colas son estructuras muy elementales y lo suficientemente versátiles como para encadenar procesos o para manejar valores de retorno, ¿sí? O sea, saltar a módulos de programa y almacenar en donde se estaba ejecutando, y después para poder volver y pasar valores a la función. Ok, esas estructuras de datos son las pilas y las colas. Las pilas esencialmente son estructuras de tipo LIFO. El último que ingresa es el primero que sale. O sea, los datos se van acumulando hasta que se necesitan leer. En el momento en que se necesita leer, se extrae el valor y desaparece. Se extrae, se devuelve el valor para que se utilice inmediatamente y desaparece de la pila una vez que ya está devuelto, automáticamente. Si no se tiene que extraer de la pila, se vuelve a pilar. El proceso tiene que detectar que si tiene que conservarse la pila con ese valor, listo, lo vuelve a pilar, que vuelve hasta a ponerlo en la última posición. Pero si no, la operatoria normal es todo valor que se lee desaparece de la pila, entonces se extrae de la pila. Entonces, el procedimiento gráficamente es así, es una especie de arreglo, ¿sí? Una estructura lineal donde se toma una dirección de memoria como base o piso o un elemento como base y a partir de ese elemento se van apilando, se van organizando secuencialmente todos los valores que van ingresando o que se van memorizando. Cuando se necesita un valor, el primero que se saca es el último que ingresa. Entonces se extrae de la pila. ¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar al extremo, que es donde la pila está vacía. Lo ideal sería eso, cuando un proceso concluye, extrae el último valor de la pila y finaliza, porque no tiene ya sentido que trabaje. Puede ser que la pila quede cargada por algún motivo determinado, siendo alguna pila de tipo especial, sobre todo pila que manejan datos, pero la idea en los sistemas operativos es que las pilas tienen algún sentido práctico, por lo tanto se trata de no dejar residuos. O sea, de que si hay un dato que se apila, en algún momento se va a desapilar. Si hay una circunstancia en la cual la pila queda con valores, hay un error. Hay una inconsistencia en el sistema. Decime, Jorge. Consulta, ¿esto puede aplicarse, por ejemplo, a algún tipo de programa que uno haga con interfaz de usuario, donde le hace llenar varios, por ejemplo, varios formularios y ya una vez que llenó el primero, ese va a la base de la pila, entonces cuando llenó el último, que ya sale, el primero que se guarda es el último que él llenó, y el primero que se le presentó es como que ya no tenía sentido. Puede ser algo así. Es que la estructura es muy versátil, se puede utilizar para un montón de cosas. ¿Puede tener lógica el razonamiento tuyo que está aplicando? Sí, puede tener lógica. En algún caso se puede implementar una lógica así. O sea, decir, bueno, que hay datos que se van almacenando y después, una vez que están todos concluidos, se procesan en orden inverso. ¿Sí? Puede pasar. Yo la verdad no se me ocurre ningún ejemplo. Pero no es nada extraño. O sea, muchas cosas pueden estar tranquilas.
¿Mm? Especialmente cuando son cuestiones encadenadas. Si vos decís, bueno, tal valor en realidad queda en suspenso porque necesita de que el siguiente valor ingrese y así sucesivamente hasta llegar a un determinado, y decir, bueno, si todo cumplió, listo, es todo válido, entonces sí puede ser que se vayan apilando, que se vayan, sobre todo cuando hay muchos caminos, ¿no? Decir, bueno, hay muchas opciones. Entonces, hacer la lógica para todas las opciones es muy complejo, entonces lo más fácil es armar objetos que se comportan de determinada forma. Entonces, no hay problema, Rodrigo. Mientras no se, mientras pueda llegar, eso es lo importante. Este, entonces, normalmente, como son procesos aislados y estamos utilizando como una especie de capa de abstracción, es decir, bueno, nada, esto tiene su lógica, su lógica, su lógica, y se tienen que conectar toda esa lógica. Puede ser que las pilas o la cola se utilicen para encadenar esos procesos, porque se van a armar arbitrariamente según la decisión del usuario. Entonces sí puede pasar que se implementen eso. Pero hay otras utilizaciones donde es más evidente, y vamos a ver una típica. No es la única, pero es una de las más utilizadas y las que mejor vale la pena estudiar porque les va a brindar más conocimiento informático, ¿sí? Pero no es la única. No, hablando de operatorias administrativas, se puede implementar de muchas formas. O sea, la lógica de funcionamiento de una organización en un determinado proceso quizás se comporte como los datos se comportan como una pila, entonces se puede implementar. Pero bueno, son por ahí situaciones que por ahí hay que verlo en la vida real. Pero hay situaciones que son técnicas en las cuales se aplican las pilas. Ahora vamos a ver una. Vamos a ver primero qué es, cómo se implementa la pila. Después vamos a ver cómo se aplica. Entonces, la idea es esa, crear una estructura que permita almacenar los datos en forma secuencial, o sea, armar una secuencia de datos y que la secuencia vaya creciendo. Y cuando se extraen los datos, se extraen al revés de cómo ingresaron. O sea, el último que ingresó es el primero que se extrae. Entonces, se van vaciando al revés de cómo ingresaron. Ok, bien. Para sacar una calculadora. Y tengo todas las cajas apiladas. Bueno, tuve que empezar a sacar todas las cajas revisando una por una a ver dónde estaba. Una vez que la saqué, la volví a apilar. Es una mecánica real. Si tengo que modelarla para simularla, porque están esencialmente puede haber pilas que sean bidimensionales y que ellos no van a ser pilas. Sí puede que tengan un comportamiento de crecimiento en dos direcciones y alguna lógica. ¿Eh? 0, 1, 2, 3, 4, así hasta la posición n, que es la capacidad de la pila. La idea es que cuando la pila se llena, se produce un overflow, hay una inconsistencia. Entonces se tiene que interrumpir el proceso porque no hay garantía de que el proceso termine bien. Eso pasa a veces cuando ¿se acuerdan las funciones recursivas que vimos en la clase pasada? Que se invocan. Sí. Una función se llama a sí misma, se autollama, exacto. Entonces por ahí ustedes crean, por ejemplo, una función que calcula algo y el número de veces que tiene que iterar es gigantesco. No lo va a poder hacer. La pila de datos que asigna los lenguajes tiene una capacidad realmente limitada. Entonces, en algún momento
momento en que se llaman X cantidad de veces, puede manejar, porque no. Como para que no haya problema. Pero cuando ocurren estos problemas que tienen algoritmos que son muy recursivos, o entran en un ciclo en donde se crean variables constantemente, se llama un proceso constantemente, y no termina de salir de ahí, se satura. Entonces se cancela el programa directamente con un error donde dice la pila está agotada. ¿Mm? O la pila está llena. Bien, es eso. Es eso. En la pila es donde se van apilando las direcciones de retorno y los valores de las funciones. Como normalmente son datos de transferencia y no se resuelve, o sea, se llama la función y la función no se resuelve, sino que esa se invoca a sí misma, se vuelve a apilar. Una vez que se apiló, se vuelve a ejecutar la función con distintos parámetros, pero por ahí no se resuelve así mismo. Por lo tanto, se invoca a sí mismo y de vuelta se vuelve a apilar. Y así sucesivamente, para cuando recién se resuelva la última, el valor que ya termina la última recursividad, recién se empieza a vaciar la pila. Si son muchos los llamados, satura. Se produce un overflow, un desbordamiento. Ok, entonces esencialmente lo que se utiliza para las pilas son los vectores. Aunque como las pilas pueden tener cualquier cosa, es una estructura a veces que no es específicamente un vector, un arreglo, sino que es un arreglo de bytes. Entonces lo que almacena son datos crudos, datos en crudo. Y tiene la obligación, los procedimientos de identificar qué tipo de dato está almacenado porque está dentro de su lógica. Y la pila lo único que almacena son bytes. Entonces, eso es lo que pasa en C++, que en realidad pasa en C, pasa en el lenguaje C. Cuando ustedes invocan una función en C, el procedimiento es almacenar la dirección de retorno en la pila, almacenar los parámetros, o sea, los datos que se van a pasar en el orden en que está, y dar o sea, cargar el registro de el program counter, el PC, el program counter, cargarlo con la dirección donde está alojada la función. Y entonces empieza a ejecutar desde ahí. Lo primero que hace la función es recurrir a la pila y en base a cómo está definida esa función, extrae de la pila los valores para los parámetros en sentido inverso, porque se almacenaron en un determinado sentido. Cuando se extraen, el último que se ingresó es el primero que se extrae. Entonces, obviamente se lee en el sentido inverso. ¿Sí? Se ejecuta esa función. Cuando la función termina, se apila el resultado, o sea, se extrae la dirección de retorno y se apila el resultado. Y inmediatamente se ejecuta esa dirección de retorno. Se salta, se pone en el program counter, o sea, en el registro contador del programa, la dirección donde se tendría que estar ejecutando, o sea, la vuelta, el retorno a la función original. Y ahí el retorno implica leer la pila para extraer el resultado de la función. Entonces se comunica a través de la pila. Y la pila tiene una dirección estándar que está fijado por el compilador del programa. Bien. ¿Qué lógica tiene esta pila? Bueno, la pila tiene una, digamos, operaciones acotadas. La operatoria que tiene es muy simple. Es muy simple. Cuando se declara una pila, se reserva un espacio de memoria. ¿Sí? Y lo que ustedes pueden hacer es apilar un dato, o sea, hacer un push con un valor. Eso hace que ese valor se almacene en la pila. Y pop para extraer los datos. Con pop se extrae un valor. ¿Sí? Entonces, acá está implementado en PCInt cómo se implementa el push. ¿Sí? Se le pasa la pila, que es la dirección donde está el arreglo. Normalmente, como es un arreglo, va por referencia. Eso significa que no tiene una copia del valor, sino que tiene los valores originales, con lo cual
usted al escribir un dato dentro de pila, el dato realmente se almacena dentro de la estructura, ¿sí? El tope que viene por referencia, ¿por qué el tope viene por referencia? Porque hay que modificar el tope. ¿Cuál es el tope? El indicador del último valor ocupado, ¿sí? De hasta dónde está ocupado esa pila, ¿sí? Max, que es la capacidad total de la pila para evaluar no hacer overflow, y el dato que se va a almacenar. Estos son los parámetros de llamado. Ahora, si esto está implementado como un método, hay valores acá que no hay que pasar, solamente hay que pasar el dato a pilar. Solo se le pasa el dato a pilar. ¿Por qué? Porque pila, el tope y el max son atributos propios de la clase pila. Está definido como parte de la pila. Entonces la pila sería una lista, el tope sería una variable, un atributo declarado, y lo mismo el max, el tamaño máximo al que tiene que alcanzar la pila. Sí, por ejemplo, en Python no necesitan asignar un tamaño máximo, porque puede crecer casi indiscriminadamente por toda la memoria disponible, en teoría. Entonces no se va a saturar nunca la pila, o la idea es que no se sature nunca. Bien, entonces se evalúa si está llena. Bien, que dice si llena, abre paréntesis, eso es una función. Esta función evalúa si la pila está llena. ¿Sí? Requiere que se le pase el tope que vino y el máximo para saber. En realidad compara si el tope es igual al máximo y devuelve el resultado. ¿Sí? Puede devolver verdadero o falso. Entonces, ¿cuándo devuelve verdadero? Cuando está llena. Cuando la pila está saturada, está llena. Y si no, devuelve un falso. Entonces, si es falso, en la posición tope se almacena el dato y se incrementa el tope. Y si no, muestra un error. Es nada más que eso. Se verifica que la pila tenga capacidad, se pone el dato en la última posición, en la posición tope, que es la última posición de la pila, y se incrementa el tope. Se apunta al siguiente lugar vacío. Y así, eso es solamente el método de apilar. Almacenarlo e incrementar el índice para saber que el otro valor va a otra posición. Otro método, normalmente implementado como método, pero acá está implementado como función porque esto es PCInt y no maneja clases, es extraer un dato de la pila, que se hace con pop. Pop extrae el último dato. Entonces, se le pasa por referencia la pila, que es el arreglo donde están todos los datos, y el tope. El tope es el último elemento. Acá no necesita evaluar si está llena. Lo que necesitaría saber es si está vacía, pero para saber si está vacía, el tope tiene que estar en 0. Entonces necesita pasarle el límite inferior de la pila, porque la pila comienza en la posición 0. Entonces no hace falta pasarlo, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer esta función es devolver un resultado. ¿Cuál es el resultado? Es el valor apilado, el último valor apilado. Que está acá, el dato que se guardó en pila subtope. Les tiene que devolver eso. Entonces, ¿qué hace? Si está vacía la pila, acá se le informa cuál es el tope de esa pila para que compare con 0. Si esto da falso, significa que no está vacía. Entonces se decrementa el tope, o sea, el tope que estaba apuntando a primer lugar vacío, vuelve para atrás. Vuelve al anteúltimo lugar, que está ocupado. Pero ahí se toma ese valor y se lo pasa a la variable de retorno. El próximo valor que se apile va a pisar esa dirección. Entonces se va, o sea, si yo lo voy a consultar, por más que hice un pop, voy a consultar sabiendo en qué posición, cuál es la última posición de la pila, lo voy a ver el valor. Porque el valor no se sobrescribe. Se sobrescribe cuando se hace un push, ¿sí? Pero ese valor está como marcado como que está libre. ¿Por qué? Porque el tope descendió. Entonces la siguiente grabado pisa esa posición que era donde estaba el valor que extraje. ¿Okay? ¿Cómo se evalúa si una pila está vacía? Pregunta si el tope es igual a 0. Es muy tonto. Si el tope es igual a 0, que es el indicador del final de la pila, el indicador del último valor, o sea, cuando la pila está en 0, el tope y la base son 0, los dos. Cuando se almacena el primer valor,
el tope se incrementa a 1. Cuando se almacena el segundo valor, se incrementa a 2 y así sucesivamente. Entonces el tope va variando según la cantidad de elementos que tenga la pila. La función vacía verifica. Si es 0, dice que está vacía. Y si no es 0, no está vacía. Es muy tonto como es. Y la función que verifica si la pila está llena, compara el tope con el máximo. ¿Sí? Acá no hace falta enviar la pila de... No sé por qué le envía la pila de parámetros. Simplemente tenía que haber mandado el tope y el max. Y tendría que comparar. Si el tope es igual al max, significa que está lleno. La cola está llena, entonces ya no se puede. La pila está llena, entonces ya no se puede almacenar más datos. ¿Sí? Y si no, va a dar un falso. Es nada más que eso. Esa comprobación es una comprobación muy simple. Bien. Acá hay un ejemplo, este lo pueden copiar y pegar en PCI, que va a funcionar, quise decir, que es la implementación de una pila en un programa de tipo estructurado, no orientado a objetos, estructurado, ¿sí? Donde se arman la lógica de la pila mediante funciones. Esas son las funciones que están descritas ahí arriba. Lo importante acá, bueno, aparte de las funciones anteriores, hay una función mostrar pila que muestra toda la pila. ¿Sí? Muestra una secuencia con las pilas, con los elementos de la pila. ¿Sí? Y lo único que hacen acá es, en el algoritmo, hacen un vector de tamaño max, en este caso 20 elementos, la pila tiene 20 posiciones, puede ser el tamaño que ustedes quieran, pero va a quedar fijo. Se le van a poner un valor, pero cuando se haga la dimensión va a quedar fijo en ese valor. Se pone como tope 0 porque está vacía. Hay una variable ingreso que es la que va a recibir el dato que se va a ingresar y un dato. ¿Sí? Entonces, acá hay un rebusque. Se lee el ingreso, ¿sí? Y se evalúa. Si el ingreso es una X, se sale del algoritmo. X equivale a salir del sistema, el salir del procedimiento. ¿Sí? O sea, mientras ingreso sea distinto de X y distinto de X minúscula. O sea, con cualquier X mayúscula minúscula sale del pseudocódigo. Si el ingreso fue una D, se interpreta como extraer un dato. Entonces se muestra lo que se extrajo de la pila. El pop extrae de la pila. Si el ingreso no es una D, se almacena el dato que se ingresó dentro de la pila. Y una vez que se hizo esa operación, se muestra la pila completa para ver qué contiene esa pila. Y se vuelve a leer el algoritmo y listo. Déjenme ver si lo tengo implementado y lo vemos. Si lo tengo implementado. No me acuerdo. Lo debería tener. Dígame, escucho. ¿Alguien iba a hablar? Estructura de datos. Acá no está. A ver, vamos a ver. Tecnología computacional, estructura de datos. Acá no está. PSC, ¿dónde está? Pila PSC, pila 0, pila, debe ser esta. Abrir con PSI, ¿dónde está el PSI? O P. Uy, no tengo el PSI. Esperen que lo estoy abriendo. Ahí abrí el PSI. Lo estoy abriendo desde el... Esto es... Tecnología computacional y estructura de datos. ¿Dónde está?
Pila. Ah, qué bobo que soy. Le puse guardar. Con razón. Menos mal que no lo guardé. De vuelta a buscarlo. 2020. A ver, ok. ¿Cómo le comparto? Tener. Esperen que lo pongo a ejecutar. ¿Cómo lo consigo aquí? ¿Cómo se llama esto? PCInt ejecutando. Ahí está. Ahí se está ejecutando. Esto es la ventana del PCInt que se está ejecutando. Entonces ponen cualquier valor, qué sé yo. No sé. Hola. Ahí está la pila, que tiene solo el valor hola. Y después todos los espacios vacíos. Hasta el máximo. O sea, son 20 espacios. De los 20 pasos solo tiene ocupado uno. Que al TQL le puse, bueno, signo de pregunta. ¿Sí? ¿Ven cómo se va apilando? Hola, que TQL le puse en vez de tal. Bueno, vamos a extraer. Está buenísimo. Con D extraigo, ¿sí? Ahí me mostró el signo de pregunta, que es lo que extrajo, y le sacó, eliminó el signo de pregunta. Ojo que yo estoy pisando el valor, estoy haciendo algo en la implementación que es eliminar el valor del tope. Le pongo un comilla. ¿Por qué? Porque si no se vería el contenido que yo ya saqué, si no lo piso. Es nada más que una cuestión gráfica, ¿sí? Voy a extraer el TQL, lo voy a extraer, presiono D de vuelta, y ahí se extrajo el TQL. Entonces quedó la pila, hola qué. Ahora lo quiero ir bien. Hola, ¿qué tal? Signo de pregunta. Ok, ahí quedó bien. ¿Está? Si hago D, extraigo de vuelta, extraigo. Si quiero extraer, error, pila vacía. ¿Sí? Y si quiero ingresar muchos valores, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Max. Bueno, y ahí, acá estallaría. Acá estalla. ¿Qué dice? Error pila llena. ¿Ven? Error, el acá estalla no me lo pude almacenar. ¿Por qué? Porque la pila está llena. Ok, buenísimo ahí. ¿Se entiende? Ahí le mandé 2D. D. ¿Ve? Ahí voy extrayendo de vuelta. Bueno, X, chau, se fue. Ejecución finalizada. Es la lógica es recontra tonto de esto, la implementación es recontra tonto, el algoritmo es recontra tonto, el PCInt es recontra tonto, es todo recontra tonto, pero prefiero que lo vean, lo analicen, lo toquen, miren cómo está hecho. Si quieren, modifiquen en algo para jugar, para ver cómo es. O sea, se pueden hacer cosas en serio con el PCInt, por más que es para aprendizaje y es muy elemental, la lógica es la lógica. Y con lógica, por más elemental que sea, se pueden hacer cosas representativas muy, muy interesantes. O sea, demostrar esta operatoria no es para chicos del primer cuatrimestre. Bien. Ok. Ahí pasó esto. Lo voy a dejar cargado por las dudas, ¿no? Vamos a seguir con el apunte. Y acá viene la parte complicada. No es muy complicada, pero yo le voy a pedir que sean pacientes conmigo, le voy a explicar esto. Sepan que no se los voy a tomar en un parcial a la aplicación, no sé, pero sí tienen que saber qué significa. O sea, esto que le vamos a contar, tienen que identificar de qué estoy hablando y tienen que saber
¿Por qué les estoy explicando? Bueno, le voy a mostrar algo. Esperen, antes que me olvide, antes de compartir. Que me vean en pantalla completa. Bueno, ¿me ven en pantalla completa? ¿Qué es esto? ¿Calculadora? Muy bien, es una calculadora especial, esta no es una calculadora común y corriente. No sé usar calculadora, ninguna. Igual. Esta es Argentina. Esta es Argentina. ¿Sí? Y Esa es buena. tengo un par más. Tengo un par más por ahí dando vuelta, pero no las encontré y no me acuerdo dónde están. Entonces, nada. La otra que tenía de especial, profe. ¿Esta? Sí. Notación polaca inversa. ¿Notación por? Notación polaca inversa. No, mira. Les voy a mostrar. En el final del apunte hay dos enlaces. Espérenme. Que quiero copiar. ¿Por qué no me copiar? Bueno. Pasa que voy a tener que abrirlo en otra ventana porque si no me tapa la ventana que yo estoy viendo los ustedes. Bien. Ahora les muestro. El navegador. Una ventana. Supongo que debe ser ese. Permite. Esperen que salga. Yo me voy a tomar. Tengo sed. Tengo mucha sed. Perdónenme. Hay que hidratarse bien. Y más gente de cierta edad como yo. Sí, hoy terrible estuvo. Yo creo que llevo 2 litros, 3 de agua. Igualmente, yo también, sí. Vamos a hacer una operación. Dígame una fórmula. No una fórmula. Una operación matemática más o menos. No muy compleja. Que tenga una suma y una multiplicación, por ejemplo. 2 más 3 por 5. 2 más 3 por 5. El por tiene mayor prioridad que el ¿cómo se llama? Que la suma, ¿no? Entonces, 2, enter, 3, enter, 5, enter. Primero va la multiplicación y después va la suma. El valor debería ser 28. 3 por 5, 15. No, entonces está mal. Lo hice mal. Esperen. Emplear. Me dijeron 2 enter más 3 enter por 5 enter, ¿sí? 3 por 5 es 15. ¿Por qué me da 25? Sí, está bien. 2 más 3. Porque debe ser que... puso 2, perdón, no puso 2 y 5. Está bien porque 2 más 3, 5. Por 5, No puse 25. 2. Pará, me puse 2, enter. 3, enter. 5, enter. Esas son las Ahí operaciones. entendí. 3 por 5 hace primero. Debería ser el 3 por 5, lo que pasa es que me está dando 25. No tendría que Lo dar que pasa es que le está sumando 2 más 3, son Y son 5 por 5, 25. Por eso debe ser que le está haciendo... Está resolviendo, primero No, está resolviendo la suma y después la multiplicación. Muy probablemente estoy haciendo mal la operatoria. Store 3. Vamos a ver 3. 3. Store 5. A ver si es así. 5. Por. Ahí está. Por más. Ahí está. Era así. Con Store era. No era con Enter. Me olvidé yo de cómo se operaba con esto. El total es 17, ¿no? Correcto. 3 por 5, 15, más 2, 17. Bueno, me costó hacerlo porque yo la verdad que no me acuerdo muy bien. Esta calculadora, este tipo de calculadora, estas son muy buscadas por los estudiantes de finanzas. Por los que estudian financiera, materia financiera, en el banco. De hecho, esta creo que era de mi mujer, del banco. Cuando ella laburaba en el banco,
tenía esta calculadora. Y esta era de una amiga de ella, que también estudiaba financiera. Y no sé por qué quedó dando vuelta en casa. Obviamente, un día dije, che, hay una calculadora en tu casa. En casa hay una calculadora tuya. Ah, sí. Nah, tirala, me dice. Bueno, no, ¿quién tirala? Me la guardo. Y acá la tengo. La tengo de adorno. En realidad están guardadas ahí, no están de adorno, pero deberían estar de adorno. Son una edición muy buscada esta. No específicamente estas calculadoras. Lo que quiero decir es este tipo de calculadora, si bien es una calculadora muy simple, hasta en la actualidad se vende como pan caliente. O sea, se sigue fabricando con diseño más nuevo y qué sé yo, pero siguen existiendo. Se siguen comprando calculadoras nuevas porque HP las sigue fabricando, porque son un clásico. Son un clásico para hacer cálculo financiero. El tema es que para aprender a usar hay que utilizar una notación especial, o sea, no se puede operar como uno trabaja con la calculadora normalmente. Tienen que utilizar una forma de enunciar las expresiones matemáticas que se denomina notación polaca inversa. Notación polaca inversa. Que eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, acá tiene un ejemplo. En el apunte tienen este emulador y tienen otro emulador para que vean. ¿Sí? Si lo quieren probar, eso ya es un tema de ustedes. Pero para que sepan, para que tengan documentación y sepan de qué les hablo. Y si no, lo más fácil, Wikipedia, HP2CC o notación polaca inversa. ¿Está? Como complemento a lo de la clase. Entonces, bueno, listo. Ahí en el final figuran acá los dos emuladores. Yo puse primero que encontré. Este es otro emulador de HP2. Son bastante utilizadas esa calculadora, por lo tanto existen emuladores en la red como si fueran emuladores de videojuegos. ¿Está? Acuérdense de poner presente, sí, eso es importante. Acuérdense, no se olviden que después me reclaman. Arman quilombo después. Bueno, el tema es cómo se evalúan las expresiones. ¿Sí? ¿Qué es una expresión? Una expresión, ustedes saben, no sé si por definición o no, alguna vez supongo que lo debo haber dado como parte de la materia. Una expresión es una relación que se establece entre distintos datos y que implica la operación de esos datos, que los datos se operen entre sí, utilizando operaciones de tipo esencialmente binarias, pero pueden ser monarias también, o sea, suma, resta, multiplicaciones o cualquier tipo de operación, ya sea matemática o lo que sea, pero el objetivo es extraer un resultado y una expresión. Una expresión equivale a una operatoria esencialmente de tipo matemática, la tenemos identificada como que es esencialmente de tipo matemática, pero no necesariamente siempre es así, puede ser lógica, o sea, puede devolver un verdadero o un falso, o puede ser de cadena de texto. Entonces puede devolver una cadena de texto que es compuesta, por ejemplo. Que le faltan cosas, le sobran cosas, qué sé yo, pero es una cadena de texto. Entonces, bueno, listo. Una expresión es una manipulación de datos mediante operadores, funciones y elementos que permiten manipular datos. El resultado de la expresión pertenece a un determinado tipo. O sea, el resultado que nos da la expresión es de determinado tipo. Y eso es lo que da el tipo de la expresión. O sea, si me da un resultado lógico, por ejemplo, me permite utilizar esa expresión como controlador de de una estructura, por ejemplo. Un if, un while, etcétera, etcétera, etcétera. Si es de tipo numérica, normalmente voy a hacer operaciones matemáticas, ¿no? Voy a hacer con ese valor, almacenarlo, hacer algo, mostrarlo, es un resultado. O utilizarlo para cálculo más complejo, es un resultado intermedio. Y si es de cadena de texto, bueno, se supone que para mostrarlo, para almacenarlo, para hacer algo, ¿sí? Los que son más esenciales son los lógicos. Bien. Esas operaciones se tienen que resolver de alguna forma. Y las operaciones no se resuelven tal cual como se leen de izquierda a derecha. Cuando ustedes anotan una operación de izquierda a derecha no se resuelve tal cual como la ven escrita. Tiene una lógica determinada de la resolución. ¿Por qué? Porque los operadores tienen
distintos niveles de precedencia. Eso significa, hay operadores que se resuelven antes que otros, no importa en la posición donde esté. Si están al mismo nivel, o sea, si no hay un paréntesis que está variando la precedencia, el nivel de precedencia, hay operadores que tienen mayores precedencia que otros. Entonces, al haber, por ejemplo, una operación donde está involucrada una suma y una multiplicación, si no hay paréntesis, lo primero que se resuelve es la multiplicación. ¿Por qué? Porque la multiplicación es precedente sobre la suma, o sea, tiene mayor prioridad que la suma. Entonces se resuelve primero. Entonces, las expresiones tienen un nivel complejo de evaluación. Entonces, hay una forma en la cual las expresiones se ejecutan en una forma lógica, que son las expresiones que están en notación postfija, o lo que se denomina notación polaca inversa. Entonces, primero vamos a estudiar qué es la notación, qué son las expresiones aritméticas. Entonces, acá hay un ejemplo. Estas son expresiones aritméticas. A más B por C, que era el ejemplo que me tiraron recién, 2 más 3 por 5. ¿No? A más B por C, pero con cambio de prioridades en la suma. Cambia la precedencia. El paréntesis se resuelve antes de cualquier cosa. Los paréntesis más internos se resuelven antes que los paréntesis externos. Tiene esa complejidad. Esto va a dar un resultado, esto va a dar otro resultado distinto, porque si bien son los mismos operadores, los mismos operandos y los mismos operadores, como existen paréntesis, se cambia el nivel de precedencia. Entonces acá era B por C, el resultado que me da se lo sumo a A y después le sumo D. En cambio acá es A más B, C más D y la multiplicación de ambos, con lo cual el resultado es completamente distinto. Estas son otras operaciones. Son todo ejemplo de expresiones. ¿Cómo se pueden expresar en otra notación que se denomina prefija o en una notación que se denomina postfija? Esta es la RPN, la postfija, donde los operadores están antes o después de las operaciones. ¿Sí? En este caso, los operadores están después de las operaciones y acá están antes que las operaciones. Primero van los operadores, después las operaciones. ¿Qué se usa para separar un operador de otro? En el caso de la calculadora, el STO, store. Se ingresa un valor, store, almacenar. Se ingresa otro valor, store, almacenar. Y después se ingresa la operación. Y la operación resuelve el resultado de lo que estaba almacenado. ¿Dónde se almacena eso? En una pila. Acá se utiliza una pila. Entonces, esto es difícil de analizar, pero esto es mecánico. Resolver esto es mecánico. Implica apilar A, apilar B, hacer la operación entre los dos últimos elementos de la pila y almacenar el resultado. Este que tiene tres operadores es apilar A, apilar B, apilar C, multiplicar los últimos dos elementos de la pila y almacenar el resultado en la pila. O sea, se extrae B, se extrae C, se lo multiplica y el resultado se lo guarda en la pila. Y después la suma, hace la suma entre los dos últimos valores de la pila. O sea, el cálculo que se había hecho de la multiplicación más el valor de A que estaba almacenado previamente. Uy, me está agarrando alergia. Ah, maldita sea. En la expresión de abajo se cambia el nivel de precedencia. Si ustedes ven la expresión infija, que es la que uno está acostumbrado a resolver, A más B se resuelve primero. Bueno, entonces ¿cómo se hace? Se apila A, se apila B, se hace la suma, o sea, se resuelve, se reemplaza en la pila el valor de la suma de estos dos miembros que se extrajeron de la pila y se almacena el resultado. Y después se almacena el valor de C y se multiplica C por el valor que estaba almacenado, que era el resultado de la suma de estos dos. Y el resultado se devuelve en la pila. El resultado que queda en la pila es el resultado general de toda la expresión. Y así sucesivamente. Entonces, esto
esta operación se puede llevar a cabo mediante una pila. Ingresando, apilando los valores, y cada vez que ingresa una operación, reemplaza los últimos dos valores por la operación entre esos dos. ¿Mm? Ok. Acá el único problema son las operaciones que no son binarias. Se toman como parte del elemento. O sea, si ingresa, por ejemplo, menos 5. 5 es el valor, el menos o sea, si ingreso 5 menos, es como si hubiera un 0, como si hubiera ingresado un 0 primero. 0 menos 5. ¿Mm? Eso es un problema. ¿Cómo se resuelve? Generalmente es menos 5 directamente. O sea, uno ingresa menos 5. 5 con el cambio de signo, y se almacena el menos 5. ¿Mm? Entonces el menos se toma como elemento de signo o como operación. Depende cómo lo hayan tipeado. Si es junto al número o después del número. Pero bueno, eso es una complicación que hay que ver cómo se resuelve. En realidad, en una lógica de un programa, es completamente trivial el asunto, porque ustedes cuando escriben la cadena de texto, menos 5, listo, entra, chao. Y lo reconoce automáticamente como 5 negativo. El programa que capta los datos y los traduce a valor float o a valor entero. Entonces, automáticamente lo traduce con el menos incorporado, o sea, como un valor negativo. Entonces ya no se olvidan del tema. Si el menos está pegado a un valor, es un valor con el signo cambiado. Ya está. El tema es las calculadoras, como se dan cuenta. Ese es el problema. Bueno, no importa. Igual es un tema que no nos afecta en este momento. ¿Cómo? Bueno, la notación postfija fue diseñada por este señor, no lo puse en negrita, me olvidé, Jan Luksiewicz, por eso es más difícil pronunciar este nombre que decir el polaco, entonces por eso se denomina notación polaca inversa. ¿Por qué polaca? Porque lo diseñó un polaco, en vez de decir la notación de este, porque es difícil pronunciarlo. Entonces listo, ok. Notación polaca inversa. El esquema de resolución de expresiones a través de notación polaca inversa lo diseñó estas dos personas, cada uno por su lado. Entre ellos, Dijkstra, que es uno de los popes del algoritmo, de la informática. Bien, también Dijkstra diseñó el algoritmo para transformar de una expresión infija a una expresión postfija. O sea, si yo escribo una cadena de texto que tenga una expresión infija, podría ejecutar un algoritmo que transforme esa expresión a una expresión postfija. Ahora lo vamos a ver. Bien, entonces, esto les muestra cómo funciona la notación RPN. Que es lo que vimos, lo que les mostré en el emulador de la calculadora. Pero pueden ir al emulador y hacer estos pasos para entender. Y inventar después algún paso ustedes que quieran decir. Bien, ¿cómo se convierte de notación infija a postfija? O sea, si ustedes escriben una operación matemática, obviamente con valores, no con variables, con valores, que se puedan resolver en el mismo momento. O sea, ustedes hacen un programa que puedan escribir una operación matemática y les entrega el resultado de la operación matemática, o sea, que analice toda esa expresión y le devuelve todo el resultado. Bueno, tienen que hacer un algoritmo de conversión. Toma la cadena de texto que implica una operación, la analiza y la resuelve. Esa sería la idea. ¿Cómo hacer un programa que yo le pueda escribir una expresión matemática y me devuelva el resultado? Ahora, las operaciones elementales vamos a hacer, no vamos a complejizarla mucho porque no vamos al diablo. Elementales con las operaciones elementales, multiplicación, división, suma, resta y nada más. Con eso ya alcanza. Bien, ¿cómo se traduce una operación infija, postfija? Esencialmente agregando paréntesis redundante para ver cómo queda resuelta esa operación. Usted
agregan paréntesis donde dicta la lógica que deberían estar los paréntesis, aunque no estén, se los agregan de prepo. O mentalmente lo hacen. Y trasladan cada uno de los operadores al cierre de los paréntesis que corresponden a esa operación. Entonces, A más B por C se resuelve B por C primero, por eso está entre paréntesis, entonces el asterisco va a donde se cierra el paréntesis. ¿Mm? Lo mismo con el más. Después que se resolvió esto, se resuelve la operación A más el resultado de esto. Bien, listo. El más se traslada al final. Entonces la expresión queda así. A, B, C, el asterisco y el más. Que fue como lo escribí yo en la calculadora. El tema es la mecánica, cómo me hago entender con la calculadora. No cómo hice la expresión. Esto es lo mismo, ¿ve? Con A más B multiplicado C, es como que yo tuviera dos paréntesis más acá afuera y traslado el más después de la B y el asterisco después de la C. Entonces me queda así. AB más C asterisco. ¿Mm? ¿Ok? Acá está expresado cómo se movería la operación y cómo quedaría la expresión postfija. Entonces, el método que diseñó Dijkstra, que se denomina de clasificación, de patio de clasificación, sería que en inglés se pronuncia de otra forma, y ahí está escrito como se llama en inglés, pero no lo sé pronunciar, tiene esta lógica está descrita acá. ¿Mm? Acá está descrita cómo se describe la operatoria del algoritmo que hay que implementar. ¿Mm? Entonces se tiene que ingresar una cadena de texto que represente una operación matemática. ¿Sí? Con operatorias, operaciones básicas y paréntesis. Se admiten los paréntesis porque si quiero cambiar la prioridad de una operación, ¿no? Entonces, la idea es que sepamos identificar los valores de las operaciones. Bueno, como las operaciones tienen un código ASCII determinado, todo lo que no sea ese código ASCII será esencialmente un valor numérico. Entonces se puede pensar en eso. Si no, se puede utilizar como separador los espacios. Al utilizar como separador los espacios, yo puedo utilizar el string.split de Python, por ejemplo, split con un espacio, y automáticamente me va a crear una lista con cada uno de los elementos que componen ¿cómo se llama? Esa fórmula, esa expresión. ¿Ok? Bien. Entonces, el primer proceso es normalizar, o sea, hacer la expresión y recorrer la expresión para que quede normalizada. Ver que quede bien escrita como para que se pueda traducir. Bien. Entonces, una vez realizado esta normalización, analizar el código y ver si es correcto, se obtiene una notación infija que está normalizada. Una vez normalizada, se puede iniciar el proceso. ¿Sí? Esto que está acá es, digamos, como una operación de limpieza, más que nada. No es obligatorio, se puede hacer sin esto. Se crean dos pilas. Una pila que se llama pila de operadores, que es donde se va a almacenar los valores que se van a operar. Así como se van viendo, se van almacenando los operadores. Y necesitaríamos una pila para las operaciones, que no lo menciona acá. Bien. En este caso va resolviendo automáticamente, por eso no traduce la notación de ¿cómo se llama? ¿Cómo es su fija? No, de posfija. Oh, me olvidé el nombre. De infijo, o sea, la notación infija la va resolviendo automáticamente. Decime, no escuché. No, pensé que trataba de decir postfijo, pero... No, la infija. Entonces,
Se recorre la lista de símbolos de la lista infija de izquierda a derecha. Si el símbolo es un operando, se agrega a la lista de salida. ¿Mm? O sea que sería la pila de operadores. Perdón, a la pila de operadores lo que va a tener son las operaciones. Entonces, si el símbolo es un paréntesis, se envía a la pila de operadores. Se almacena. El símbolo, el paréntesis de cierre no se almacena. Se busca cuál es el abierto para saber hasta dónde va, hasta dónde involucra ese. ¿Sí? Este se almacena porque después yo tengo que buscar dónde está el paréntesis, dónde se cierra el paréntesis. Ok. Cuando llega el paréntesis de cierre, tengo que buscar dónde arrancó ese paréntesis. Si el símbolo es un paréntesis cerrado, se extrae todos los valores de la pila operadora hasta encontrar el paréntesis abierto. ¿Mm? Una vez que se hace eso, se agrega cada operador que se extrajo a la pila. Si el símbolo es un operador, si hay operaciones de mayor si es una operación de mayor precedencia, se evalúa el valor si se apila dentro de los operadores o este que voy a apilar tiene mayor precedencia que el que está. En el caso de que tenga mayor precedencia, tengo que sacar el anterior. Y tengo que evaluar en la posición si está, y así sucesivamente. Entonces voy a tener dos pilas. Una pila que va a tener todos los operadores y una pila temporaria que va a ir a parar todo lo que voy sacando de esa pila. Lo voy sacando, no lo puedo perder. Lo que hago, lo apilo en una pila temporal. Almaceno el dato, una vez que almaceno el dato, vuelvo a meter los datos que saqué de la pila temporal. O sea, guardo en una pila y meto en otra pila. O sea, manejo dos pilas. Bien. Acá es como se implementa la clase pila en Python. Es recontra simple. Es mucho más simple que en PCInt. ¿Por qué? Porque de por sí Python ya tiene una clase denominada lista. Entonces, la clase denominada lista tiene métodos que se aplican muy fácilmente para crear pilas. Ya está pensado la lista de Python para que se implemente una pila. Entonces, lo único que se hace acá es, de los métodos que existen dentro de la lista, se crea una nueva clase que solo incorpore la operatoria de esos métodos. Entonces, cuando arranca la clase pila, ítems está en 0. Entonces se crea una instancia de objeto, perdón, se crea un atributo de instancia que son los ítems de la pila. Está en vacío, al principio es vacío. Es vacío, o sea, no tiene ningún elemento. Y no tiene elementos vacíos, porque no es un arreglo, es una lista. Es una lista de Python. Entonces, en este caso, tiene tamaño ilimitado, no tiene tope. No tengo que evaluar si está llena. Porque no se llena nunca. En teoría no se llena nunca. Ok. Sí tengo que evaluar si está vacía. Entonces lo único que pregunto es si ítem es de la lista vacía. Comparo. Self.item. Ítem va a ser la pila. Si es la lista vacía. Si es la lista vacía me tiene que volver un verdadero. O sea, está vacía la pila. Y si no me tiene que volver un falso. Es tonto, es muy trivial esto. ¿Cómo se agrega un elemento a la pila? Se invoca a un método llamado append que pertenece a las listas. Append agrega al final. Esto equivale al push. Y lo único que se hace es almacenar el ítem en la última posición. No se controla si se saturó la pila, no se controla nada. ¿Por qué? Porque no tiene límite. Y se extrae, para extraer se hace un pop. No se evalúa si está en el primer elemento para mostrar el error, porque pop en todo caso va a volver none. Si la lista está vacía, al hacer el pop, me va a devolver un none, que no existe ningún elemento. Entonces, automáticamente me va a dar un valor inválido. Bien, entonces el extraer simplemente ejecuta el método pop que pertenece a las listas. Ok. Bien. El inspeccionar, ¿qué hace? Devuelve el último elemento sin retirarlo de la lista. Es para ver qué hay en la última posición. Lo voy a usar para algo, supongo. Por eso no hago el pop. Simplemente accedo a la última posición y me fijo qué hay.
sin extraer el dato. Esto es un truco, digamos, es un rebusque. ¿Mm? Y después el tamaño de la pila, para que me diga cuántos elementos tiene, me devuelve el len, la función len, aplicado sobre esa pila. Eso me da el tamaño de la pila. Ok. Teniendo esta clase me va a manejar una pila. La clase pila ya va a ser un objeto. Entonces, se vuelve mucho más simple crear este tipo abstracto de datos. Porque la lógica está metida dentro de una clase. Entonces, ya la programación orientada a objeto me vuelve mucho más simple la implementación de una clase pila. Mucho mejor que manejarlo con un vector y con funciones y todo lo demás. Ok. Acá es la función de normalización. Esto es un poco más complejo y acá se las explico, pero no se vuelvan locos. Normalizada va a ser la cadena normalizada, que primero está vacía hasta que no la recorra toda la cadena que se ingresó. Esta es la cadena que va a tener la operación matemática, ¿eh? Va a tener la expresión, ok. Y esta es el resultado que va a ser la cadena normalizada. Bien. Tengo un flag. Ahora vamos a ver para qué uso el flag. Recorro elemento por elemento la cadena. Acuérdense que es una cadena de texto. Entonces, carácter por carácter. Si el carácter es un menos y tengo el flag encendido, ese menos está al inicio de un valor. Por lo tanto, es un ¿cómo se llama? Es un cambio de signo. ¿Eh? Significa que el valor que viene es negativo. No es una operación de resta. ¿Está? No es una operación de resta. Es que viene un valor negativo. ¿Por qué? Porque el flag me dice que estoy por leer un valor numérico. Bien. No sé cómo andará en el caso de poner menos, abrir paréntesis y poner una operatoria. En ese caso no sé cómo funcionará. Nunca no se me ocurrió probarlo. Pero, por ejemplo, para un lote de prueba... en algún momento le dije, che, hágame acordar que les hable del lote de prueba y no me hicieron acordar nada. Bueno, no importa. Ahora después lo vemos, que es un lote de prueba. Pero eso lo tienen que conocer de programación lógica. ¿No lo vieron en programación lógica? El concepto de lote de prueba. No, profe. Okay. No me suena. No me suena para nada. Bueno, ahora después charlamos. Viene bien para esto, ¿eh? Viene bien para esto. Viene muy bien. Ahora voy a explicar qué es. Un poco se lo di a entrever en alguna de estas clases, le di a entrever qué era, pero no lo definí. Ok. Entonces, si el carácter está en estos, se encuentra dentro de estos caracteres, es una operación. ¿Sí? Entonces, la expresión normalizada le agrega un espacio, el carácter y otro espacio. ¿Mm? Y enciendo el flag. Porque si llega a venir un menos, ese menos es porque hay un valor negativo después. ¿Está? Enciendo el flag. O sea, si hay una operación, si de luego se lee un valor menos, es porque es un valor negativo. Entonces, enciendo el flag, por la duda, para estar atento. Si el char es un paréntesis, lo cierro la expresión, pero el flag lo pongo en falso. Ojo, si cierro un paréntesis, lo que viene es una operación de menos. No es un valor negativo. Es una expresión que se hizo entre paréntesis y a esa expresión se le resta un valor. Entonces, por eso el flag tiene que estar en falso, porque si viene un menos, es un símbolo de operación, no es el menos de un valor negativo. ¿Ok? Ahora, si el char que sigue está entre estos valores, es obviamente un valor numérico. Entonces lo copio tal cual lo veo. Significa que viene un valor numérico. Así que tal cual va a formar parte del normalizador. Cuando ustedes ejecuten esto, van a ver que ustedes ingresan una operación, ¿sí? Definen una operación, lo ejecutan y le va a mostrar esa misma operación, pero con espacios intermedios. O sea, va a separar correctamente las operaciones. Va a analizar que la operación sea correcta. Bien, entonces devuelve esa normalizada. Y acá está la función que transforma de infija a posfija. Y acá está con comentarios. Está todo comentado. ¿Por qué? Porque tiene su complejidad. Tiene su complejidad. Entonces, se crea un diccionario
en el cual se indica cuál es el nivel de precedencia de los operadores. Acá el asterisco y la barra tiene precedencia 3. O sea, esto tiene nivel 3 de precedencia. El más y el menos tiene 2 de precedencia y el paréntesis abierto tiene la menor precedencia. No así el paréntesis cerrado. ¿Mm? El paréntesis cerrado ejecuta una acción determinada, pero este tiene menor precedencia. Entonces, esto es mayor precedencia intermedia, menor precedencia. ¿Mm? Ok. Tengo una pila. ¿Mm? Una pila que me va a almacenar los operadores. Fíjense que acá instancio la clase pila. Esto va a mantener los operadores. Y una lista que va a almacenar la expresión postfija. O sea, va a almacenar acá el orden como se tiene que ejecutar la operatoria. ¿Mm? O sea, una vez que armé la pila de operadores y los operadores, se van armando acá la expresión postfija como en RPN, ¿no? Como se debería ejecutar. Entonces, se normaliza la expresión que vino acá, se normaliza. ¿Para qué? Para que si no tenía espacio en blanco y todo lo demás, se le agregan los espacios en blanco correctos. Así está la separación. Y se hace un split. ¿Qué significa split? Acá se toma la lista de símbolos. Eso significa que se divide esta expresión que está normalizada en una lista de elementos, en los cuales algunos van a hacer operaciones y otros van a hacer valores numéricos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los valores numéricos están todos juntos. Lo que hay una separación entre los valores numéricos y las operaciones. Entonces, el espacio me indica dónde se separa cada dato. Para eso es la normalización, para que quede claro después cómo separar cada elemento. O sea, reconocer cada elemento. Bien. Recorro todos los símbolos que están en la lista. O sea, toda la anotación infija. Bien. Verifico si hay un valor numérico. ¿Cómo me doy cuenta? Si comienza con un número o punto decimal, o si comienza por un guión y tiene más caracteres. O sea, si es un guión y tiene más, el tamaño es mayor a 1, significa que es un valor numérico negativo. Ahora, si es un guión y no tiene más caracteres, no es un símbolo menos, es una resta. Esa es la diferencia. Esto tiene esa cierta complejidad. Pregunta, si símbolo sub 0, o sea, la primer carácter del símbolo, es un número, o esta barra indica que sigue en la línea abajo. ¿Mm? Estoy ocupando 2 líneas de código. O el símbolo en la posición 0 es un menos y el tamaño de todo el símbolo es mayor a 1, significa que esto es un número. Entonces agrego en la lista postfija ese valor numérico. Si no, agrego un paréntesis. Como símbolo, agrego un paréntesis. Ok. No, pregunto. Perdón. Pregunto, no agrego nada. Pregunto si es un paréntesis abierto. Si es un paréntesis abierto, agrego ese símbolo dentro de la pila de operadores. Almaceno dentro de la pila de operadores. Dentro de la otra pila. Está la que tiene los operadores. Que las tengo que resolver al final. Lo guardo en la pila de operadores porque eso tiene que pasar al final. Ahora vamos a ver. Si el símbolo es un cierre, tengo símbolo de tope, lo que va a tener es la extracción de la pila de operadores. O sea, voy a extraer el valor del símbolo de tope para ver hasta dónde va ese tope. Bien, entonces, mientras no encuentre como símbolo de tope un paréntesis abierto, recorro la lista de operadores, la pila de operadores, y la meto en la lista postfija. O sea, la lista que voy armando, que va a tener la expresión nueva, le agrego los operadores que tenía en la pila, que estaban esperando para que se agreguen al final. Bien. Y si no, se verifica cómo organizar los operadores en la pila de operadores. ¿Sí? Si la operadora
si no está vacía y hay diferencia de precedencia, y no hay de precedencia y imprecedencia, lo añado al final. ¿Sí? Lo extraigo al final y lo añado a la lista fija. O sea, si tenía datos que tenían mayor precedencia, van a la lista. Ya está, se tienen que resolver antes. Y si no tiene mayor presencia, lo guardo como en la lista de operadores. ¿Mm? Es eso. O sea, una vez que extraje todos los que tengo que calcular, ese operador a la lista de operadores. Si los que estaban tienen la misma presencia, lo dejo en la lista de operadores porque se resuelven después. ¿Eh? Y sigo haciendo esa operatoria. ¿Ok? Es medio difícil de explicar esto, lo tienen que ver funcionando. Acá está cómo se resuelve en RPN. Este es mucho más simple. Para hacer el cálculo de una notación, de una operación en notación RPN, simplemente se evalúa la lista, la pila, que está subdividida entre operadores y operaciones, y se resuelve el cálculo. Entonces lo que hay que hacer es pasarle cuál es el operador y cuáles son los operandos que tiene que evaluar. Entonces se fija, si el operador es un asterisco, toma el operando de la izquierda, el operando de la derecha, lo multiplica y devuelve el resultado. Y así sucesivamente. Si es una división, resuelve la división. Si es una suma, resuelve la suma. Y si no, resuelve la resta. Asume que es una resta. Entonces, estos son los cálculos elementales que tiene la operación. Y el algoritmo es así. Yo tengo la expresión posfija, o sea, lo mismo que escribí en la calculadora, en el orden en que va, primero los operadores, después las operaciones, en el orden en que se tienen que resolver. Listo. Creo una pila. Esa pila es la que me va a almacenar el cálculo. Es otra pila nueva, no la que usé para transformar de infija a posfija, a RPN. Sino que es una pila nueva porque ya tengo la RPN. Tengo esta expresión que ya es en RPN. Tengo que resolverla. Vuelvo a hacer una pila. Se resuelve de vuelta con una pila. Entonces, la pila está vacía. Ok. Bueno, la cadena posfija que tenía la transformo de vuelta en una lista, que la lista tiene todos los elementos que tengo que operar con el orden correcto, y me fijo entre todos los símbolos. Si es un número, lo agrego a la pila de operandos como un valor numérico. Acá lo transformo en numérico. O sea, lo tenía como cadena de texto, le digo que lo transforme en float. Así que lo almaceno como float, como valor numérico. Solo voy a almacenar los valores numéricos. Las operaciones lo voy a resolver en el momento. Si no es un número, o sea, si no es un valor de estos, bueno, acá verifico también el valor, que no sea un número negativo, ¿no? También incluyo si es un número negativo, acá en estos valores, para almacenarlo. Si no, asumo que es un operando. Entonces, ¿qué hago? Extraigo de la pila esta que definí acá, extraigo el primer valor, extraigo el segundo valor, ojo que se llaman al revés, porque primero está el segundo operando y después está el primer operando, que se guardó antes. Y calculo el resultado. El resultado es los operandos que traje con el símbolo que había en la posición de la lista de símbolos. Entonces, si es un asterisco, lo multiplica. Si es una división, lo divide. Si es un más, lo suma y así sucesivamente. Y una vez que tuve el resultado, almaceno ese resultado en la pila. Entonces lo que hago es, extraigo dos valores de la pila, los opero, almaceno el resultado. Extraigo dos valores de la pila, los opero, almaceno el resultado. Y así sucesivamente. Eso es lo que voy a ir haciendo. Y bueno, esta expresión, como la uso más de una vez, la almacené en una función. La función es número, que se define así. Es número el símbolo y retorna verdadero o falso en esta expresión. ¿Para qué? Para que no quede complejo esto.
ni quede complejo esto que está acá. Que ya de por sí es todo complejo, ¿no? Bueno, listo. Ok. Acá está todo el código. Bueno, acá, ¿qué más? Falta la parte principal del programa, que es decir, bueno, pedir la expresión aritmética, hacer la traducción de esta expresión a la expresión postfija, mostrar la expresión postfija que se armó, o sea, de lo que yo escribí, cómo se va a resolver en postfijo, y hacer el cálculo. Evaluar y mostrar el resultado. Entonces, yo ingreso una expresión, la transformo a RPN, muestro, como resultado intermedio, muestro cómo queda en RPN para saber cómo queda, y lo calculo. Esa sería la lógica del programa. ¿Eh? El main del programa sería ese. Ok. Acá tienen un lote de prueba. Y acá viene la introducción, que es un lote de prueba. Cuando ustedes van a diseñar un algoritmo, se supone que tienen que comprobar si el algoritmo funciona. Entonces, hay varios lotes, varios tipos de lote de prueba. El tema es, los lotes de prueba se diseñan con dos objetivos. Uno, que representen todos las posibles operatorias que va a tener el algoritmo, como para probar si falla en alguna circunstancia. Entonces, si ustedes analizaron cómo resolver un algoritmo, también deberían ser conscientes de qué valores podrían hacer que el algoritmo falle. A veces es trivial el asunto, a veces pruebo qué sé yo, no sé si va a fallar o no va a fallar, pero bueno, que me resuelva para probar. Pero antes de decir que me resuelva yo tengo que saber qué me tiene que dar. O sea, si yo le cargo un valor y me contesta con algo, digo, me contestó, debe andar bien. No hay que hacer eso. Hay que meter valores que uno tiene que ser consciente de qué valores está ingresando para saber si el resultado que le devuelve es correcto en base a lo que dedujo uno. Entonces, eso significa elegir ejemplos que ustedes sepan qué resultado le tiene que devolver el programa. Ahí evalúan si el programa funciona o no. Entonces, por ejemplo, cuando en los ejercicios de la materia de ayer se les pide un algoritmo que devuelva las raíces de un polinomio de segundo grado, planteen polinomio de segundo grado que ustedes conozcan cuál es la raíz. Eso significa, resuélvanlo a mano y fíjense si el resultado es correcto según lo que ustedes calcularon. ¿Sí? La idea sería que agarren resoluciones de ejercicio que ya tengan de las clases de matemática y digan, mira, con estos dos valores la raíz está acá. Ok, listo, a ver si me sale. Ejecutan el programa y si les muestra el mismo resultado, significa que el programa aparentemente está bien. Lo que habría que hacer es tratar de ampliar el lote de prueba, o sea, decir, de cubrir distintos valores de entrada y ver si el comportamiento del algoritmo es correcto en base a esos valores. Eso significa que ustedes analicen el funcionamiento del programa haciendo de compiladores, o sea, haciendo de traductores del programa a cómo se está ejecutando. Eso por ahí implica poner mensajes intermedios para ir depurando el código. O sea que el código, cuando hace una operación, mostrar la operación intermedia y decir, bueno, a ver si hasta acá resolvió bien. Entonces uno evalúa qué es lo que va devolviendo y decir, bueno, sí, es correcto. Uno tiene que entender lo que está haciendo. El hecho de hacer un lote de prueba, el hecho de saber qué resultado va a tener, les va a llevar a usted a analizar cómo tienen que resolverlo. O sea, como parte del análisis del algoritmo está el diseño de un lote de prueba. Eso significa, a ustedes le tiran un ejercicio, bien, ustedes no se tiran a codificar de una. Ustedes lo primero que hacen es pensar en un ejemplo. Decir, bueno, a ver qué ejemplo puedo plantear como para ver cómo se resuelve. Entonces, si tuviera este dato, debería dar esto. Bueno, ok, listo. Ahí tengo un lote de prueba, como para ir probando. Yo ya sé qué me tiene que dar. Entonces, codifican el algoritmo en base a cómo resolvieron ustedes el cálculo manual. Porque el cálculo manual es la forma en que ustedes implementaron un algoritmo para resolver ese caso particular. Lo que tienen que hacer es generalizarlo. O sea, crear un algoritmo que el algoritmo es genérico. Es general, no genérico, es general. Bueno, listo, ok. Entonces, el lote de prueba es esencial para las pruebas elementales del algoritmo. Después,
si la codificación implica un programa comercial, normalmente habrá lotes de pruebas exhaustivos. Eso significa, se confeccionarán lotes de prueba que por ahí pueden ser datos triviales, datos extremos, o sea, datos absolutamente irracionales, como para que falle, para comprobar que falle y detectar que realmente falle. O sea, conjunto de valores típicos que ustedes sepan qué resultado tiene que dar, conjunto de valores extremos que tiene que dar un resultado a pesar de que los están acudiendo a valores muy raros, ¿sí? Puede ser los límites de los dominios de los datos, o valores inválidos, para controlar que el algoritmo detecte incluso el caso de que se ingresen valores inválidos. Pero también, por ejemplo, ejecutar el algoritmo con un lote de prueba enorme, a ver cuánto tarda, a ver si se confunde en el proceso, a ver si, por ejemplo, distintos usuarios de distintos lugares están ejecutando ese proceso, a ver si se satura, por ejemplo, el servidor. Esos lotes de prueba se hacen en la etapa de testing. Hay toda una ingeniería del testeo, de controlar no solo si un algoritmo es bueno, o sea, que si se ejecuta, sino que si es óptimo, como para resolver un problema. O sea, no solo que traiga una resolución, sino que la resolución sea en tiempo y forma. O sea, que la resolución sea aplicable. Si no pasa eso, el algoritmo no sirve. Tienen que buscar que el algoritmo supere las pruebas, supere los testeos. Bien, ok. Entonces, en este caso acá tienen expresiones que pueden copiar y ver el resultado que les da. Esto lo pueden operar matemáticamente y decir, a ver si es cierto que este resultado. Agarran una calculadora o agarran la calculadora del Windows, no la calculadora no este tipo de calculadora, sino tiene la calculadora del Windows. O si no, agarran un Excel y escriben la expresión y se fijan qué resultado les da. Es lo más simple. El Excel tiene un analizador de expresiones bastante más complejo que el que estamos por crear. Bueno, ¿qué queda? Queda armar el programa completo. O sea, de todo esto armar el programa completo. Esperen que lo voy a buscar. Y lo abrimos en Python. ¿A dónde estás? Bien. Espero que ande. Porque no lo probé, la verdad. Una ventana. Esto es clase 11 pila. Epa. Dice. Nada. De re. ¿Cómo se llama? Ah, evaluador de presiones. Cualquier cosa estoy buscando. Ahí está. Acá tienen el código. Entonces, este es el código en Python. Está completo, pasado todo lo que dice el apunte. No tiene ni... Lo único que está por ahí formateado de alguna forma, sacado los comentarios, o sea, no tiene los comentarios. Es solo el código, para que no ocupe tanto. Ahí está. Pero no es ni siquiera un programa, son 104 líneas, incluyendo espacios intermedios. Bueno, entonces serán 80 líneas, no es muy largo. Y esto es un evaluador de expresiones. Vamos a ejecutarlo, a ver, espero que no falle. Ejecutar o ver el algoritmo actual. Vamos de vuelta. Una ventana. ¿Y? Terminal, supongo que será esta. Permitir. Dígame una expresión que sepan el resultado. Tres por 4 dividido 2. Algo rápido. ¿Cuánto tiene que dar?
6. 3 por 4, ¿dijiste? Dividido 2. Por 4 dividido 2. ¿Así? Sí, sí. 3 por 4, 12 dividido 2, 6. Debería dar eso. Sí, sí. Bien. Fíjense. Expresión normalizada, 3 por 4 dividido 2, pero con espacio entre medio. O sea, yo lo escribí así todo pegado, bueno, lo separó. ¿Para qué lo separó? Para después poder dividirlo con el split. Es solo el análisis de cómo queda la expresión separada, ¿no? ¿Cómo queda la expresión postfija? O sea, ¿cómo lo escribirían en la calculadora? Primero ingresan el 3, después ingresan el 4, después ingresan el asterisco, o sea, la multiplicación. Se hace la multiplicación de esto, 3 por 4, se almacena el 12, o sea, el 12 reemplaza a la pila que almacenaba el 3 y el 4, se reemplaza por el 12, que es el resultado de esto. Se apila el 2 y se hace la división, 12 dividido 2. El primero operando, que es el 12, que era 3 por 4, dividido el segundo operando, que es el 2. Y el resultado es 6. ¿Está bien? ¿Los convencí? Vamos a hacer una más compleja. Ok, sí, sí, ok. Esperen que ejecute de vuelta, porque esta desgracia lo tendría que haber puesto. No se me ocurrió pegarlo en la página, porque no me acuerdo la dirección de la página. Me olvidé. Medio salame soy yo. Estoy tan acostumbrado a trabajar con este PCIN que no lo pienso. Pero bueno, ustedes, ahora después le voy a subir el código, ustedes lo pueden probar en el Python, ¿cómo se llama? En el Python web. Vamos a hacer una expresión, a ver, un poco más compleja. ¿Qué sé yo? No sé. 5 menos 4 por menos 2. Vamos a hacer así. Por menos 2. Puedo seguir agregando, ¿eh? Vamos a hacer más operaciones. Lo que pasa es que se va a volver más complejo, entonces vamos a poner más 180, más 180 menos 100. Ok. Esta va a ser toda la operación. Ahora vamos a hacer el cálculo. 5 menos 4 por menos 2 más 1. Se resuelve menos 2 más 1 primero. Esto es menos 2 más 1 menos 1, ¿no? 4. A ver, vamos a seguir la lógica. Este es menos 2 más 1 es menos 1 multiplicado por 4 me da menos 4. 5 menos 4 me va a dar 9. Más 180 son 189, menos 100 sería 89. ¿No? ¿Está bien? ¿Hice bien el cálculo? Correcto. Vamos a suponer que lo hice bien. Vamos a suponer que lo hice bien el cálculo. Vamos a evaluar a ver qué me dice el analizador de expresiones. A ver. Tendría que gritar un viva Perón a full acá, ¿no? Entonces, se hizo la separación cuando se analizó. Acá agregó un espacio de más, pero no importa. El split ignora esa espacio. Entonces, ¿por qué? Porque el asterisco está pegado a un paréntesis. Entonces, bueno, como agrego un espacio antes y uno después, y en el paréntesis agrego uno antes y uno después, quedaron dos paréntesis. No importa, el split no le da bola al doble espacio y lo considera uno solo. Ahora, fíjense el menos 2, que no lo separó, reconoce que hay un menos 2, pero sin embargo el 5 menos 4 sí lo separó con un espacio, reconoció que son que es una operación matemática, el menos. En cambio acá es un 2 con el signo menos adelante. Lo mismo acá, 180 menos 100 se da cuenta que no es un menos 100, es 180 menos el valor de 100. En notación postfija, ¿cómo quedó? El 5, el 4, el menos 2, el 1. Encoló, mejor dicho, apiló, no encoló. Encoló para la estructura cola que vamos a ver la clase que viene. Esto para pilas. Apiló el 5, apiló el 4, apiló el menos 2 y apiló el 1. O sea, tiene 4 valores en la pila. Hace la suma. La suma es menos 2 más 1, o sea, menos 1. Reemplaza estos dos por el menos 1. Entonces queda 5, 4, menos 1.
Hace la multiplicación de 4 por menos 1, que era el que estaba apilado en el último lugar. 4 por menos 1 me da menos 4. O sea que liquida el 4, el menos 1 que tenía antes y reemplaza por menos 4. Hace la resta. 5 menos 4 le da 9. Entonces elimina estos dos y reemplaza estos dos operando por el 9. Queda el 9. 9 menos 180. ¿Por qué aparece un...? Oh, ahí... Espera. Ah, no, en cola un 180, dije una pavada. No hay, me olvidé que el menos era el 5 menos 4. El menos. Ahora, en cola un 180. O sea, quedó un 9 y quedó un 180 a continuación. Hace la suma, 180 más el 9, 189. Apila el 100, entonces queda 189 el 100 y hace la resta, 189 menos 100. Entonces queda el 89 maldito este que está acá. Es eso lo que hace. Tendría que ver, demostrar cómo está quedando, a medida que va procesando, cómo va rellenando la expresión postfija para ir viendo cómo va resolviendo, pero bueno, no importa, eso les queda a ustedes si se animan a hacerlo y verlo. ¿Sí? Pero bueno, ahí tienen el resultado. Les queda a ustedes probar, por ejemplo, con el lote de prueba, que ya saben qué resultado, o mandar operaciones que ustedes quieran. Pero esto es un analizador sintáctico, esto es un algoritmo bastante complejo. A ver, es una pavada el algoritmo. No es difícil, vieron que no es un código difícil, es difícil de explicar por ahí. Eso es lo más complicado, es difícil de explicar por qué. Pero la mayoría son rebusques, la mayoría de las operaciones son rebusques para que quede todo lindo. ¿Sí? Y es identificar los elementos que hay dentro de esa cadena de texto para analizar qué corno significa cada el lío está ahí, digamos, en recorrer y tener una lógica preparada para separar correctamente cada uno de los elementos, primero, y después sí para organizarlo de una determinada forma que quede en notación postfija, y después, una vez que tienen esa expresión, operar con esa expresión y obtener el resultado. Son todos trabajos con pilas, todos. O sea, de la notación infija, para pasar a la postfija, se trabaja con una pila. Una vez que se tiene la postfija, para resolver esa operación, se vuelve a trabajar con otra pila. Una pila nueva que va a tener los resultados. O sea que es doble laburo con pila. Uno para traducir y otra pila para ejecutar el cálculo. Son dos ejemplos. O sea, se usa dos veces la pila para dos cosas distintas. Es eso nada más. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Bueno. ¿Qué les queda a ustedes? Probar, nada más. No les voy a tomar evaluación de esto de hacer código. No les voy a hacer que implementen esto. Con lo cual estará la chantada de ustedes de decir, no, dijo que lo importante era que supiera qué es RPN. O sea, si yo les pongo qué es RPM y RPN y entre las opciones le pongo, no sé, qué sé yo, ¿cómo es? Un registro del microprocesador. Otra opción sería las iniciales de revolución para Nicaragua, o notación polaca inversa, o ninguna de las anteriores, la respuesta sería notación polaca inversa, RPN. O sea, tienen que identificar qué es RPN. Y también identificar para qué sirve el RPN, para qué se aplica. Si yo la pregunta es ¿para qué sirve RPN o notación polaca inversa? Bueno, para resolver expresiones. ¿Sí? O ¿qué es una expresión RPN? Una expresión en el cual se utiliza la notación postfija, o sea que los operadores se van después de los operandos. Van primero los operandos, después los operadores. Ok, no sé, hay miles de definiciones. Tienen que entender qué significa. O sea, cuando se escribe RPN, en el contexto de las posibles definiciones, entender cuál es la válida. No se va a tomar nada de código. RPN está asociado a las pilas. Eso es otra cosa que tienen que saber. Si dice, bueno, RPN, ¿cómo se resuelve un RPN? Bueno, con una pila. Esa sería la respuesta. Si figura. ¿Está? Bien. Déjenme un segundo que subo al campus. Espérenme, así ya lo hago, porque si no me voy a olvidar. Mientras ustedes charlan entre ustedes.
Ya subo estas dos algoritmos. Esto es estructura de datos, documentos. ¿Lo guardo ahí entre las clases o hago una carpeta aparte? Acá estoy poniendo código entre el medio de las clases, así que bueno, vamos a subirlo acá. No, profe, póngalo ahí. Ahí nomás, no, sí, total. Entonces, esto era, a ver si lo encuentro, de vuelta, estructura de datos, era PDF. Subí un PDF, qué bueno. Ahora lo voy a ver. Y ¿qué más? El punto pi. ¿Dónde está el punto pi? No lo veo. Aquí está, evaluador de expresión. Quiero ver qué es este PDF. Cuando lo termine de subir. Listo, ahí están subidos los tres. ¿Qué es este PDF? Pila PSC. Bueno, nada, es el código. Es el código impreso, un PDF que tiene, que lo mandé a imprimir nada más. Bueno, creo que esto está dentro del, lo voy a dejar, pero creo que está esto dentro del apunte. ¿Sí? Es lo mismo que tiene en el apunte, pero en otro PDF. No sé, bueno, lo dejo. Ok, ahí están subidos. Pila cero y evaluador de expresiones. Ok, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? No, profe. Bueno. Muy bien. Sí, queda un solo detalle antes que me olvide. Un único ¿El detalle. TP? Efectivamente. ¿Qué es esto del TP? Yo les tengo que... A ver, las materias son con prácticas. ¿Sí? Esto que vendría a ser el campus virtual. Les muestro lo que está en el campus, ¿no? Supongo que ya lo habrán visto, pero por la duda vamos a verlo. Vayan haciéndolo, que yo seguramente la semana anterior a cuando tome el parcial, que eso ya no sé cuándo lo vamos a arreglar, si el jueves o a partir del lunes de la semana que viene, cuándo lo quieren ya definir. No sé si lo han charlado y todo eso, pero se supone que por ahí una semana antes en la clase vamos a hablar de la resolución de los ejercicios estos. ¿Está? ¿Sí? Le falta acá lo que es el concepto de árbol balanceado y lo que es el concepto de grafo, que no lo vimos todavía. O sea que estos puntos todavía no los pueden contestar. Los demás creo que todos sí. Creo que todo lo demás sí. A ver, no hay ninguno que hable de cola y de pila, no. No. Bueno, faltaría el punto de grafos y faltaría el punto de representa un árbol balanceado con los valores esto. Eso no lo pueden contestar por ahora. Hay que ver cómo llegamos al parcial, si es que voy a incluir o no esta pregunta. Pero todo lo demás ya pueden contestarlo. Todo lo demás. ¿Está? Entonces, bueno, listo. Es para práctica de ustedes. Esto. Lo deberían tener para subirlo una vez contestado, para subirlo en la plataforma. Pero ¿qué pasa? Por más que lo tengan contestado, por más que se agrupen, digan, che, tal día nos juntamos y resolvemos, hagan lo que quieran, igual no lo suban. Primero vamos a revisarlo. O sea, primero resuélvanlo ustedes para que sirva esto como repaso, y en una clase lo revisamos, vemos si las respuestas son correctas o no, que quede ahí para ajustar las correcciones, y después sí, lo suben y lo presentan. A vivo. Lo voy a iniciar a las 7, ponele, en punto,
y lo voy a dejar hasta las 12 de la noche, no importa. Porque en realidad es una especie de múltiple choice y cuando terminó. Entonces, si dicen ustedes, justo tuve un problema por la conexión, o me tenía que ir a comer, o con el estómago lleno yo no rindo, o cualquier pretexto que ustedes quieran, hasta las 12 de la noche va a estar habilitado. Obviamente no empiecen 12 menos 10, porque no van a llegar. ¿Sí? Está. Pero se supone que no, lo normal es que no tarden más de 40 minutos. Que en media hora ya lo tengan hecho, definido. Haciéndolo tranquilo, haciéndolo bien, con conciencia. Ahí si hay alguno medio arrebatado que la tiene clara, seguramente va a ser tiqui, 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 que a mí me ha pasado, que en 5 minutos, 10 minutos más o menos, entre 5 y 10 minutos lo han resuelto, con buena nota. Pero yo les diría que lo hagan con conciencia. ¿Por qué? Porque corren riesgo de perder la promoción. Si ustedes tienen que rendir esta materia, cuando rinde la materia no es múltiple choice. Les tengo que tomar una evaluación escrita. Eso significa que les voy a preguntar conceptos. Y le puedo llegar a tomar ejercicio. Estos ejercicios que están acá, que tienen que resolver, los van a tener que resolver en un final. Con lo cual, pónganse las pilas con el repaso, porque no es difícil. Si se guían por esto, van a ver que no es difícil. El tema del mapa de Carnot es complejo, pero ustedes tienen la aplicación como para hacer la resolución del mapa de Carnot. Si no, bueno, vemos. No es demasiado complejo este mapa de Carnot. De esa tabla de verdad. Y la función binaria que se podría diseñar para que un LED se enciendan cuando el valor decimal ABCD sea primo. O sea, tiene 4 entradas y se enciende cuando ABCD representa un valor primo. Por ejemplo, el primo 1 no, 2 no, el 3 es primo, ¿no? 1, 2, bueno, no sé, hay que ver el tema, ahí en la Wikipedia dice. Todas las noches. 3, 5, Empieza el 7. 3, ¿no? No, acá dice 2, 3, 5 y 7. Y el 2 también, creo. Sí, acá dice, acá están los números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, acá tienen los valores. Con 4 bits pueden llegar hasta 16 nomás, o sea que este 17 queda de lado. O sea que se va a encender en el 0010, 0011, 0101, 0111, 1011, 1101, y este no, ya se fue. No lo puedo representar al 17. Porque ya necesitaría un quinto bit. Son estos, ¿no? ¿Sí? Estos son los valores que encienden los bits. Todo lo malo dejan apagado. Este es el otro. Bueno, nada, se los dejo. Les dejo para que lo vean tranquilos. Tienen bastante tarea para hacer. Ok. Y nada. Para fines de noviembre, digamos. La obligatoriedad de presentación fines de noviembre. Antes, o sea, si se olvidan de presentarlo en la primera semana de diciembre, les voy a tener que decir que no aprueban la materia. Por más que hayan aprobado y promocionen, porque esto se tiene que presentar. ¿Está? Pero hasta ese momento tienen. Yo tengo que presentar las notas en la primera semana de diciembre, creo. O la última de noviembre. Las notas sin recuperatorio. Muy probablemente me lo pidan antes. O sea, a fin de noviembre. Así que digamos que hasta fin de noviembre tienen límite. Igual es. Nada, esto lo pasan a una, ¿cómo se llama? A un Word y listo. Lo contestan ahí. No es ni siquiera complejo. Pero bueno, nada. Sí, más adelante, cuando veamos el repaso. Cuando hagamos el repaso y ustedes verifiquen que las respuestas son correctas, listo. Ya ese día habilito y ya si lo tienen hecho y la respuesta también lo suben. Si no llegamos a repasar y eso y qué sé yo, bueno, vemos qué hacemos. Pero sí, yo creo que sí. Deberíamos hacerlo, porque antes del parcial hay que repasar. Ahí está. Bueno, ¿alguna duda? ¿Todo dieron el presente?
Ok. Bueno, chicos, entonces listo. Quedan liberados. De que descansen. Nos vemos el jueves. Ok. Se ven con el otro profesor. Espero que. Muchas gracias, hasta el jueves. Gracias, Dale, profe. pásenlo lindo. Bendiciones. Sí. chao, Chao, chao. Una profe. consulta. Hasta el jueves. Chao, Sí, chao. decime. Te Yo como escucho. no estoy viendo Python con usted Ajá. todavía, ¿puedo buscar en algún lugar donde probarlo, el código? Sí, hay una página. Pará. El Visual Studio No. no lo tiene, ¿no? No, ¿para qué no pruebes en el Visual Studio? Hay una página web donde vos pegás el código de Python, le pones ejecutar y te da la resolución al No, lado. entonces Sin voy a necesidad de buscarlo. enterar nada. Sí, poné compilador Python online. Listo. Googlealo ahí. Pero yo en algún apunte lo tengo. Si no, preguntarle a los chicos en qué apunte está. Pues si yo Listo. me olvido. Si no, lo busco. Porque yo me olvido siempre. No me acuerdo dónde corno está. Lo pasé como parte de uno de los apuntes. Y bueno, Debe no haber necesitan varios, instalarlo. ¿no? Lo tienen en vía web. Pero lo googleás y lo vas a encontrar. Hay varios sitios que tienen eso. ¿Está? Perfecto, gracias, profe. Dale. Buenas noches, gracias. Dale. Pasalo lindo. Chao, profe. Bendiciones. Chao, chicos. Nos Chao, vemos. chao. Chau, chau. Suerte. Nos vemos, profe.